repaso muy sucinto por los conceptos de Spinoza y ver si quedó en claro, ya que es el último encuentro, y ver si quedó en claro los motivos por los cuales este taller relaciona Spinoza con el feminismo, como ver esa relación, ¿no? ¿Qué me hiciste en el pelo? Está muy bien ese pelo, ¿eh? Está sucio. Está siempre sucio. El pelo sucio, El pelo garpa. sucio, garpa. Qué desastre eso. Bueno, sí, está muy bien eso del pelo sucio, porque es cuando mejor queda. Bueno, ¿les parece bien entonces? Como primero vamos a contar la luz, ustedes van a contar la luz que vimos de Medea la última vez, y después vamos a hacer un repaso así por todos los conceptos: potencia, conatus, capacidad de afectación, y qué sé yo, podemos ver algunas otras cosas como pulsión de muerte en Edelman, en fin. ¿Quién quiere empezar por Medea? No se agolpen, ¿eh? Yo venía hablando con revisan ella las notas. Se encontraron en el colectivo. Nos encontramos en el subte, que habían estado viendo el texto tuyo en comparación con el texto de Medea, y ella me comentaba que Medea es como que no salía del resentimiento. ¿Eso qué sería? Bien, Medea tiene, o sea, Medea, el tema es así, hay que ir un poquitito más allá. Claro, yo estaba pensando lo mismo, porque tengo como, me anoté un par de cositas sobre eso, porque era como pero en realidad para empezar a hablar de Medea habría que hablar del principio de Medea. Bueno, ¿qué hace Medea? O sea, ¿cómo se llega a esa reactividad? Claro. ¿Cómo se llega a esa reactividad? La reactividad se llega de la mano de Jasón. Y de hecho Medea es uno de los motivos más interesantes en Medea, es que Medea es, si se quiere, como una advertencia, un cartel luminoso acerca de cierta poder incontrolable que tiene el dispositivo del amor, ¿no? Porque todas las cosas que hace Medea las hace por Jasón, porque se enamora de Jasón. Entonces liquida en su trayectoria amatoria por Jasón, liquida un montón de personas a las cuales ella no tiene el más mínimo interés personal en matar, y algunas de esas personas que va a asesinar son personas por las cuales tiene estima, desde su hermano Absirto, que es el primero que tiene que descuartizar, hasta sus dos hijos. A sus dos hijos, con el tema del filicidio, que para mí es importante que recuerden que el tema del filicidio no forma parte de versiones anteriores del mito. O sea, el motivo del filicidio, espera que te cierro porque si no voy a empezar a gritar. Pero nos curamos de calor que gritar. El motivo del filicidio, Eurípides lo introduce. Qué lindas medias que tenés, María del Carmen. Seguimos mirando. Sí, obvio, chicas, ¿por qué se piensan que acá se entra descalza? Bueno. El fetiche. Total. Lo descubrieron. Bueno, entonces decía, el motivo del filicidio Eurípides lo introduce en realidad a partir de la contaminación. Se dice así, no es que esté sucio ni nada, se habla de contaminación en filología. La contaminación del mito de Procno y Filomela, donde encontramos ese motivo. ¿Se acuerdan cuando vimos mitema, la noción de mitema? Mitema es esta categoría que crea Levi-Strauss a partir de la lingüística estructural de Saussure. Sí. ¿Estás viendo lingüística estructural? Ya lo vi. Horror, espanto y vilipendio. Bueno, entonces dice, mitema es la mínima unidad en la que se puede descomponer un mito para su análisis. Entonces el mitema del filicidio lo encontramos en Procne, Filomela y Tereo. Y Eurípides lo introduce en esta obra por motivos que tienen que ver con la política, o sea, con esta ley que se promulga en el 453, donde se le niega la ciudadanía ateniense a cualquier hijo de padre ateniense, pero que no sea de madre ateniense. Es decir, que para ser ateniense hay que nacer de vientre ateniense. Ya sabemos que los vientres atenienses solo están secluidos en el gineceo, por ende es una redundancia decir padre y madre ateniense, porque... ¡Para, Anita! Sacá de ahí las jarras, sacalas. No es para vos, no lo trajo María del Carmen, para vos. Bueno, entonces ya saben que
ahí es donde, a partir de esa ley y de la disputa por esa ley y los resultados de esa ley, porque la obra se estrena justo 20 años después de promulgada esa ley, entonces tenemos delante los efectos de esa ley. Toda esa cantidad de mujeres, que son las palacai, las concubinas, las etairai, que son las... Prostituta. son cortesanas, en realidad le queda muy corta la palabra prostituta. La única palabra parecida a una prostituta es las porné singular, pornai el plural, que son de donde sale pornografía, la escritura, pornografía es la escritura de la porné, que son las que trabajan en la calle, muchas son esclavas, trabajan para burdeles y demás. La etaira es un personaje, pensemos, una sociedad donde las mujeres no realizan ninguna labor, o sea, están todo el tiempo encerradas en el gineceo y lo único que hacen es tejer, producir hijos que ni siquiera van a cuidar ellas, porque los cuidan las nodrizas, los cuidan las esclavas, o sea, es un mundo muy restrictivo para todo lo que tiene que ver con lo femenino. Entonces, si vos tenías ganas de hablar con una mujer, evidentemente con tu esposa no iba a ser, porque analfabetas, no iban ni al mercado, no se encargaban ni de las labores domésticas, las mujeres atenienses. Entonces la etaira suele ser un personaje que viene de otra ciudad, se acerca a Atenas, obviamente porque Atenas es la ciudad luz de su momento, la que ofrece oportunidades, donde está pasando todo. Digo, es como vivir en un pueblo y querer irse a la capital. Y en general están instruidas, muy bien instruidas, y algunas gozan de una importante belleza con la que pueden comerciar, que a veces ese comercio no es tanto en términos de dinero, sino en términos de favores. Hay leyes, lo que veíamos la otra vez, hay leyes para que prohíben hacer de una etaira, porque no es ateniense, hacer de una etaira una palaque, o sea, hacerla una concubina y por supuesto hacerla su esposa. Por supuesto esto no era cumplido a rajatabla porque tenemos juicios contra personajes que hicieron de alguna etaira una palaque, es decir, una persona con la que después vivían, sin casarse, pero con la que vivían. Y también sabemos del caso más paradigmático que es Pericles, que no es menor porque Pericles, como ustedes ya saben, este siglo, el siglo V, se lo llama el siglo de Pericles. Pericles fue el personaje político griego más importante para Atenas, digo, el máximo líder de todo. Y Pericles vivió 20 años con Aspasia de Mileto. En un mundo donde la gente vive 50, evidentemente no vivió 20 años porque tenía el culo parado. O sea, no hay sentadilla que aguante eso, ¿entendés? Como, evidentemente estaba con Aspasia porque le gustaba Aspasia, porque efectivamente Aspasia era una persona muy inteligente. De hecho, se sabe que Aspasia era la que fomentó la tragedia como institución cívico-religiosa. Bueno, entonces, volviendo al tema, Eurípides introduce este motivo, el mitema del filicidio, que no estaba en versiones anteriores, y sabemos... Toma, María del Carmen. No sabemos exactamente por qué lo hace, pero efectivamente se puede leer el motivo del filicidio a la luz de los acontecimientos políticos que traen esta ley. Si esta ley, como ya saben, porque lo he repetido 30 millones de veces, la tragedia habla de un orden de un tiempo mítico, un tiempo que no existió, que se parece un poco a tiempos pasados, probablemente desde el Creto micénico hasta momentos de la tiranía, pero tiempo mítico al fin, o sea, no es historia. Los griegos saben que la tragedia no es Pausanias, o sea, no estamos en el mismo lugar. Pero a su vez dialoga con el tiempo presente de la política ateniense, o sea, esa es lo que hace la tragedia. Entonces, en ese diálogo, este motivo del filicidio lo que permite es ver cuáles son las consecuencias de tener hijos, pongámosle, no digo que esto haya sido lo que quiso hacer Eurípides, pero es una lectura posible, las consecuencias posibles de tener hijos con una extranjera, de reproducirse con una extranjera, qué es lo que puede pasar. Y a su vez, esto permite la siguiente interpretación, que es una interpretación que si leemos Medea desde el tiempo presente, donde la maternidad es uno de los mitos más importantes de sostén del heterocapitalismo, es lo que da sentido y trascendencia a nuestras vidas, es lo que todas debemos hacer y por la institución que ninguna puede no pasar.
si la leemos desde ese momento en el que estamos nosotras, nos perdemos de la lectura de su tiempo. La lectura de su tiempo, Medea no es solamente, no es que no es dueña de esos hijos, porque de hecho ningún vientre es dueño de los hijos son del varón, sino que además lo que ocurre es que los hijos ya están muertos, porque efectivamente si Jasón tiene hijos con Glauce, lo cual es de esperarse por varios motivos. Es de esperarse porque Jasón es fértil, eso lo sabemos. Y también es de esperarse porque si los varones no tienen, como bien dejan claro Medea y el estudio del mundo antiguo, no tienen incidencia en la aparición, o sea, en el momento de parir, llegado el caso, Glauce va a materializar niños de donde sea, o sea, ese matrimonio no va a quedar sin consumar, eso se sabe, es como se sabe entre líneas. Entonces, Medea, ¿qué cálculo hace? Hace el cálculo de, por eso también se los quiere llevar, o sea, que ya están muertos, ahí no se pueden quedar. No se pueden quedar en un mundo donde estos chicos no son griegos, son bárbaros, donde su madre no va a estar para protegerlos, su madre todopoderosa, maga, estupenda, que puede matar a un montón de personas, bla, 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 no va a estar ahí para protegerlos y van a quedar al resguardo de la incertidumbre y la intemperie de lo que puede ocurrir si aparecen niños nuevos con esta novia, esposa efectivamente griega con la que van a aparecer los niños, o sea, como sea, aunque sí los tenga que comprar en algún lado. Entonces eso ya los da por muertos, eso es como la disputa de poder ahí con Medea, la última disputa de poder con Medea y Jasón, es Medea demostrándole a Jasón quién es la dueña de los niños. O sea, y puesto que si yo los parí, yo también los mato. O sea, ya que están muertos, yo decido. Hasta ahí es en la lectura más radical, pero clásica. Sigue siendo una lectura clásica. La semana pasada nosotras le incorporamos algo que tenía que ver con el motivo de la reactividad o el resentimiento. La reactividad es un paso hacia la acción, digo, en términos nietzscheanos lo estoy pensando, es un paso hacia la acción. De la reactividad, si una sale desde la reactividad, si salís de la política del resentimiento, pasás a la acción en tanto línea de fuga. El tema con Medea, no sirve de nada conjeturar qué podría haber hecho Medea, hay que leer lo que dice el texto. Medea hizo lo que hizo, pero la realidad es que Medea no quiere los hijos muertos. Esta es la realidad. O sea, por eso digo, Medea no logra escapar de las lógicas del resentimiento, porque cuando detecta que a Jasón le interesan los chicos, entonces lo que hace es castigar a Jasón, vengarse. ¿Es legítima su venganza? Por supuesto que es legítima, por eso nos cae tan simpática a casi todas nosotras Medea, y Antígona no despierta esa simpatía. Y por eso no la condenan los dioses. Y por eso no la condenan en realidad no la condenan los dioses porque el filicidio es café con leche en el mundo antiguo. En el mundo actual también, ¿entendés? Pero el mundo actual es un mundo hipócrita. Entonces, en el mundo actual también a nadie le interesan los niños, es todo mentira. Por eso ese texto de Edelman de No al futuro que leímos, porque bajo esa figura de el niño al que hay que proteger, en realidad se obturan todas las otras formas de vida que no son formas de vida que tiendan a la reproducción, pero es una hipocresía, ese niño no está en ningún lado, es una imagen, es un fantasma. Edelman dice el futuro imposible de un pasado imaginario. Exactamente, el futuro imposible de un pasado imaginario. Pero bueno, eso es lo que tiene que guiar toda nuestra política. ¿Y qué sería escapar como de... No entendí esto del resentimiento, ¿cómo sería escapar? ¿Qué es lo de que esa hace lógica? Medea? ¿Medea qué quiere? ¿Medea qué le pide a Jasón? Jasón viene y le dice, me voy a casar con Glauce. ¿Qué le pide Medea a Jasón? No me acuerdo qué le pide exactamente. Los hijos le pide. Quiere irse, dice que se va, que está bien, que ya se va. Con los hijos y él dice que no. No, le niega a los hijos. Medea le pide a los hijos no solamente porque quiere los hijos, sino porque se da viva de esta situación. Claro, los quiere salvar. O sea, no son griegos los chicos. ¿Por qué se casa Jasón con una nueva mujer? ¿Qué está buscando? Si ella tiene una esposa, ¿por qué le interesa? Una descendencia ateniense. Griega, porque Glauce no es ateniense, Bueno, claro. pero sí una descendencia griega. Busca a un grieguito, cosa que no tiene. Tiene hijos con una loca de la Cólquide, una bárbara. Bien, entonces,
le pide, o sea, por eso quiere casarse con Glauce. Medea le dice, bueno, ok, me voy, pero me llevo a los pibes. Los pibes se vienen conmigo. ¿Qué le dice Jasón? No. ¿Por qué le dice que no? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué se quiere asegurar? Ah, que lo entierren. Es un poco más complejo. Sí, claro. No es solo que lo entierren, sino que busca quien se encargue del culto a los ancestros. El culto a los ancestros son rasgos de animismo, es decir, de religiosidad, de espiritualidad no religiosa. O sea, de otorgarle a las cosas un espíritu y un poder, un numen. Y de eso se encarga, esa es Medea, de eso se encarga tu familia, especialmente tus hijos varones, son los que se van a encargar del culto a los ancestros. Entonces Jasón necesita hijos varones, que ya los tiene, por eso no se quiere deshacer de esos hijos varones hasta tener nuevos hijos. ¿Bien? En ese momento, Medea se da cuenta dónde lo tiene que cagar. Es como una partida de ajedrez. En ese momento él da un paso en falso y abre el tablero para que ella en dos, porque son dos jugadas, lo que hace es convertir a Jasón en un muerto en vida. En esas dos jugadas, que son envenenar a Glauce, que bueno, con Glauce se viene Creón, el padre de Glauce, y matar a sus hijos. Matando a Glauce impide que Jasón tenga nuevos hijos. Hasta ahí terminaba el motivo anterior de Medea. Todas las otras versiones de Medea que tenemos hasta Eurípides, ahí terminan. Medea mata a Glauce. Fin. No fin de la obra, también después vienen los habitantes de Corinto y matan a los hijos de Medea en venganza por ley del talión, que ya saben que funciona ojo por ojo. Es decir, no van y la matan a Medea, van y le matan a los hijos. Como ella mató a la hija del pueblo, a la hija del rey, entonces van los habitantes de Corinto y le matan a los hijos a Medea. Bien. Primera jugada, mata a Glauce. Eso va a impedir que Jasón tenga hijos con otra persona. A su vez, Jasón se podría volver a casar. ¿Qué se lo impide? Entonces Medea, ¿qué hace? Se asegura de que no se vuelva a casar. ¿Cómo se asegura? Le mata a los hijos. Entonces, al matarle a los hijos de él, Medea logra tres cosas. Por un lado, logra medirse las pijas. Se mide la pija con Jasón y ella la tiene más grande, efectivamente. Como te pensás que yo no me los puedo llevar, yo me los llevo en cualquier formato, flaco le dice. Chau, me los llevo, punto, son míos. Yo los parí, mira cómo me los llevo. Yo soy Medea, ¿vos quién sos? Acordátelo, no mataste a nadie, los asesinatos los hice yo, la que tiene el poder, la que sabe envenenar, la hechicera soy yo, vos sos nada. Fin. De la Cólquide no te llevabas ni un trébol de 4 hojas del pasto si no hubiera estado yo. Eso es lo que le dice Medea. Número 1. Número 2. Muerta Glauce, asesinado a los hijos. ¿Quién se va a casar con Jasón? Sí. Nadie. Como que queda maldito. Exactamente. Le extermina la posibilidad de volverse a casarse y reproducir. Número 3. Lo deja sin culto a los ancestros. Si no tiene culto a los ancestros, esa es la muerte. Para los griegos la muerte no es la muerte. La muerte es que o nadie hable de tus logros, por ejemplo, la épica, el héroe épico. ¿Qué es la épica? La épica es el canto de los héroes. Es lo que, por eso hay una muerte bella, la kalos tánatos. La kalos tánatos es como se mueren los guerreros. Las mujeres no tenemos kalos tánatos en el mundo antiguo. Lo más parecido a la kalos tánatos es parir. Es lo más parecido, que es la muerte bella en la batalla. Eso no existe. Entonces, exterminados los hijos, exterminada la posibilidad de reproducirse con quien sea, Jasón se convierte en un muerto en vida. Sabe que va a vivir el resto de su vida y que cuando llegue el momento del más allá, del inframundo, no va a haber nadie que realice el culto a los ancestros. Probablemente tampoco nadie que lo entierre, como bien anotaba María, pero eso es irrelevante. Lo importante es... Claro, era como a grandes rasgos. Para recordar, una ayuda a memoria, está muy bien. Perfecto. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. ¿Bien? Ahora, ¿por qué yo digo que es una política del resentimiento que no fuga frente a la de Antígona, que sí fuga, pese a que una queda viva y la otra no? Porque porque Medea no quiere matar a los hijos. Y porque, claro, está jugando el mismo juego que Jasón, o sea...
No está escapando de la lógica de Jasón No. ni del régimen de Jasón. No. Dentro de eso ella elige... Sigue siendo una la jugarreta. asesina que Claro. por amor a Jasón sigue matando gente y ahora se metió con algo que ella quiere, que quiere mucho, mucho. Sí. Por eso pide llevárselos. Por eso como yo pensaba, ¿no? ¿Cuál sería el conatus de Medea? Y digo, ¿Cuál sería? no sé, pensé en ser madre, ser esposa y madre de repente, porque ella quería eso y o sea, por eso también todo el resentimiento, porque Jasón le dijo, no, vos, esto ya está. Ya Fuiste, está. ¿entendés? Entonces ella dice, no, bueno, o sea, arma todo esto, pero en función de que se había quedado sin eso también, o de que se había quedado sin ser madre por ahí, porque esos hijos estaban perdidos. Es una posibilidad, yo no digo que no, puede ser, ¿por qué no? Lo que yo digo, lo que a mí me interesa, que no tiene por qué interesarte a vos, por supuesto, ¿no? Esa misma idea me sigue pareciendo una gran advertencia acerca de este conatus, este deseo de perseverar en el ser romántico. Claro, ¿Entendés? por eso digo, de esposa y madre. Porque ¿Entendés? sigue Como siendo me esta parece idea- súper complicado. Me sigue frente a Antígona, que Antígona no quiere ninguna de esas cosas, no le interesan. Por eso Antígona fuga del género. Claro, fuga y fuga hacia la muerte. Ya saben que las líneas de fuga pueden ser líneas de muerte. Digo, vos te subís al tren de la línea de fuga y en una de esas terminas estrellada. Pero no deja de ser una línea de fuga aunque vos termines estrellada. Eso es así. Y por otro lado, no deja de ser consecuente con tu propio deseo, aunque termines muerta. Y la consecución del propio deseo no es algo menor. Digo, realizar un propio deseo que incremente las potencias, aunque te lleve a la muerte, no es menor. Es lo que hablabas vos del tema de la degradación de las partes constitutivas y el suicidio como poner fin a esa degradación. Exactamente. En Antígona. Exactamente. Y después en Medea aparece mucho el tema del empoderamiento. Como que a mí me dio la sensación que ella se empodera dentro de ese mismo régimen. Bueno, ¿cómo hago para, dentro de esto que estoy jugando, bueno, como tener más poder? Pero Antígona directamente se escapa de eso. Se escapa. No es que se empodera dentro de lo que, ¿cómo se era? Creonte era, ¿no? Creonte, sí. Creonte, Ella Creonte. directamente le escapa a las leyes de Creonte, le escapa al juego de Creonte. De hecho, hasta si querés ir más lejos, le escapa hasta las leyes no escritas, porque ella hace una propia interpretación de las leyes no escritas y cuando intenta calmar un poco los ánimos de la situación que está pasando, le explica a Creón que ella no haría esto por cualquier persona, que no lo haría por un hijo porque puede tener nuevos, no lo haría por un marido porque puede tener nuevos, pero que lo hace por Polinices porque muerto su padre y su madre no va a tener más hermanos, entonces que no existe la posibilidad de no hacerlo, este hermano es único en ese sentido y por eso ella lo va a realizar. Entonces esa lógica es una lógica delirante con respecto es una lógica autónoma, por eso a eso me refiero con delirante, por autónoma, hasta con respecto de las propias leyes no escritas que ella quiere respetar. Digo, porque si las leyes no escritas dicen todo lo que es familiar, no este familiar en particular. Como la singularidad de ella. Totalmente, esa es su singularidad. Por eso hay quienes leen, que yo creo que es un error, leen a Medea enamorada de su hermano. Antígona. Eso, gracias. Vengo de ser golpeada. Usted ya sabe qué es lo que pasa cuando me golpean. Quedo más tonta, empiezo... Saben, es así. Y bueno. Y yo lo relacioné también con esto cuando volví a leer una parte del texto, el tema de Adriana Cruz que le dice a la hija mayor, dice un mensaje para su hija mayor, decía que se tenía que salvar, que se independice, que tenía que ser ella misma, ¿no? Esta idea de buscar la autonomía, porque a fin de cuentas Eso es lo que Adriana no Cruz hace. mata al hijo en venganza del padre. Sí, porque no puede. O sea, no es salir que del ella lugar. ahí ya no es autónoma, ya no es, lo que está haciendo lo hace para vengarse, y ahí está el resentimiento de Adriana Cruz y el resentimiento de Medea. Por eso digo, es como que ellas no se terminan de... En cambio Antígona sí, es como, bueno, sí, yo voy a hacer esto, quiero hacer esto, y me chupo un huevo el resto. Sí. Y este es Y mi no deseo tengo ningún resentimiento. y lo ni llevo nada. adelante, pase lo que Y no pase. es la venganza, o sea, no es en venganza, no es en... No es en venganza, no es en desafío y sin embargo derroca un régimen. Sí, por eso. No es que caga un tipo,
Claro. derroca un régimen. Creón se tiene que ir, Creón se tiene que confesar un absoluto imbécil para el gobierno. Y ya. ¿Entendés? Es como... Helicóptero y ya. Bueno, alguien que decidió llegar... ¿Qué más? ¿Ves? Bueno, mejor Pero ahí, justo estaba diciendo ella el tema de la relación con el texto de Judith Butler. Te miró. Ni te miró. Porque no pienso mover el orto. Como... Totalmente. Nada. Y te mira vos, María también. Bien, ¿qué estabas diciendo, Luis? No, lo de la relación con el texto de Judith Butler. ¿Con cuál de los dos? El texto de mecanismos psíquicos. Psíquicos del poder. Bueno, veamos entonces qué plantea ahí en mecanismos psíquicos del poder. ¿Cuál es la relación que vos encontraste? Bueno, porque me quedé pensando, sí, el tema de la que el poder construye un sujeto subordinado. Sí, exacto. O sea, el sujeto es el efecto del poder. Medea... Esa es la tesis de Foucault. Sí. Eso es Foucault. Foucault va a decir eso. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es el efecto del poder. O sea, no existe un sujeto preexistente a la norma. Que no sea sujeto. Exacto. A ver, existen cuerpos que no son sujetos, no son humanos, no viven en nuestro mundo occidental, no tienen derechos. Digo, nadie le está... El gobierno de Brasil no le está preguntando a los tupí si quieren o no que se les desmonte la selva. Va y lo hace. Digo, el mono tití y el tupí están en el mismo lugar. Digo, en el mejor sentido del término, a mí me parece eso. Al gobierno de Brasil le parece, obviamente, que la civilización tiene que arrasar con eso, con el mono tití y con el señor tupí que vive con el mono tití. Claro. Sí, entonces el sujeto siempre es de allí su nombre. Digo, el poder, a mí siempre me encanta eso del poder, ¿viste? Que no tiene ninguna necesidad de esconder las cosas. A familia, ¿saben lo que quiero? Yo siempre digo los mismos chistes, soy como Grondona. Familia viene del latín famulus. Familia, famulus es esclavo. El esclavo rústico, ni siquiera es el servus. El servus es el esclavo de tu casa. O sea, se decía que la familia era la cantidad de siervos que había dentro la hacienda. Claro. La hacienda es la familia. Los siervos, la mujer y los hijos. A eso le decimos familia. ¿Qué es trabajo? Esa no la tengo. Tripalium. Es un método de tortura de esclavos. Mirá. La gente sale a pedir trabajo, a mí se me eriza los pelos del cuello. No estudian nunca latín. Esto es lo que yo les recomiendo. Bueno, y la otra es sujeto. ¿De dónde viene sujeto? Sub-iáqueo. Iáqueo es arrojar, así como tirar una pelota. Sub es abajo, entonces es arrojarla hacia abajo. Es el participio pasado del verbo subiáqueo, arrojar hacia abajo. O sea, es un subordinado mal, es una persona arrojada hacia abajo. Sujeto de derecho, no libres de torcido. Así te instituye el Estado, como usted es libre de sujeto de derecho. ¡Fa! Deberíamos salir corriendo de alguien que nos llame así, como sujeto a tu madre, yo no. Claro, sujetame esta. No, la gente feliz quiere ser sujeto, muchos sujetos. Buscan trabajo de, ¿cómo dijiste? Sub-iáqueo. No, eso sujeto, viene de subjectum, que es el participio pasado de subiáqueo. Iáqueo se escribe con C. La C se pronuncia en latín como K. Subiáqueo. Y trabajo era tripalium. Que no es cualquier método de tortura, es el de los esclavos. Porque si sos un ladrón es la crucifixión. Bien. Entonces. Me deprimí. Qué bien. No, me deja pensar en el tema de cuál sería el conatus de Medea. Entonces, como que... Nuestra hipótesis, la hipótesis de este taller, es que es una hipótesis de la modernidad, ¿no? Es que el sujeto moderno tiene un conatus. El conatus que, bueno, ahí podemos hacer la revisión. Por lo que yo dije es que íbamos a usar esta clase para revisar Medea, que la perdiste por completo porque yo la revisaba. Pero estuve en el sábado. Está grabada. Y que vamos a revisar un par de conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué es conatus en Spinoza?
El deseo de perseverar en Muy el bien. ser. El ser quiere perseverar en el ser. Bien, eso quiere decir existir, no dejar de existir. La lectura clásica es existir físicamente, pero existir físicamente con las singularidades esenciales de cada cuerpo. O sea, el mate tiene un conatus, el mate no quiere descomponerse, tiene unas partes constitutivas que hacen que esto sea un mate. Si al mate lo corto por la mitad o le cae un meteorito y queda aplastado, ya no es mate, perdió sus partes constitutivas. ¿Podemos perder algunas partes? Sí, podemos perder partes que no son constitutivas. Lo de siempre, ya lo habíamos explicado hace mucho tiempo, ahora lo revisamos. Si yo me dedico a, no sé, escribir, como Juan Carlos Sonetti, como Bukowski, me dedico a escribir, ser un borracho da igual, está todo bien con ser un borracho. El ejemplo de Deleuze sobre fumar, no fumar. Ahora, a mí me gustan los deportes de combate. Bueno, escabio deporte de combate va medio mal. No combina bien, no combina esa sustancia con esta otra sustancia, no combina esta sustancia con mi cuerpo, lo descompone. Entonces, ¿qué podemos eliminar del cuerpo? Podemos eliminar aquellas partes que no son constitutivas, las que no estamos usando, por decirlo de una manera un poco más apócrifa. Por eso es una ética, no es una moral, no prescribe lo que está mal. No es que es universalmente malo escabiar, no es universalmente malo. Hay cosas que combinan, hay cosas que no combinan, sustancias, y después hay grados. Y después están las partes constitutivas. Las partes constitutivas son las que en la lectura clásica de Spinoza no nos podemos deshacer. Si nos deshacemos de esas partes constitutivas, dejamos de existir, es decir, el conatus no se produce, este deseo de perseverar en el ser. Hasta ahí la lectura clásica es de conatus. Ustedes saben que yo tengo además una lectura, por lo menos una lectura de conatus para el sujeto moderno, que es el sujeto moderno tiene un conatus que no es el conatus que pensó Spinoza. El sujeto moderno quiere perseverar en su ser, pero hace todo lo posible para perseverar en su ser sujeto. Es decir, en su ser que ya está subordinado, en su ser como efecto del poder. Es decir, ¿dónde quiere perseverar el sujeto? Quiere perseverar en su ser sujeto. Y su ser sujeto es la expropiación de la potencia, por eso es sujeto, y no es libre, sujeto. Entonces, todo lo que hace el sujeto, todo lo que hacemos, digo, yo no soy menos sujeta que el sujeto, todo lo que hacemos es trabajar para nuestra propia, ¿qué? Subordinación. Esta es la gran pregunta de Spinoza, la de Wilhelm Reich, la de Lavoisier y la de Deleuze-Guattari y Foucault. ¿Por qué la gente trabaja activamente para su propia opresión? ¿Por qué? La gente labura activamente para lo peor. Aquello que lo va a desvitalizar, despotenciar, lo va a hacer convertir en un masacote sin potencia. Bueno, porque tiene un conatus. Y el conatus no es una cosa, esto no se le ocurrió a Spinoza ni por puta, y probablemente ustedes se dan un congreso de Spinoza, dicen esto y les tiran una piedra. Así que traten de fijarse dónde lo reproducen. Pero el conatus no es natural, inmanente, prehistórico, transhistórico, porque si no es como un inconsciente, es de nuevo un inconsciente, es de nuevo una cosa que... No, el conatus tiene una inscripción material histórica como todo lo demás. Así lo pienso yo, por lo menos. Quizás no esté de acuerdo todo el mundo. En esa inscripción material histórica del conatus, nuestros conatus de sujetos son conatus que quieren perseverar en el ser sujeto. Por eso la gente no se revela, por eso la gente no afana en el supermercado, por eso la gente no se respeta las leyes, por eso la gente está convencida de un montón de cosas, y por eso las mujeres hacemos todas las cosas que ya sabemos que hacemos las mujeres y que nos llevan desde a la fosa hasta a hacer un masacote de sin potencia. Este es el motivo del conatus en el sujeto moderno. Butler, a su vez, tiene una lectura que es la explotación del... Lo que quieras, o tomás o pasás. La explotación del vínculo apasionado. Ella le está llamando vínculo apasionado a la explotación del conatus. ¿En qué sentido a la explotación del conatus? Si el sujeto quiere perseverar, si el ser quiere perseverar en el ser, como dice Spinoza, y a veces para ser es necesario aceptar la subordinación, es preferible, ¿qué es lo que piensa el sujeto? Piensa, entre comillas, es inconsciente, simplemente lo realiza, que es mejor tener una existencia como subordinado que no tener ninguna existencia. Esto es perfecto lo que piensa Butler. La única observación que yo le haría es que Butler es Butler, digo, es una señora que hizo una tesis sobre Hegel, hay que desconfiar.
Esto es así. Si vos haces una tesis sobre Hegel, hay que desconfiar. Claro, y sí. De todo, de tu buen gusto, de lo que haces en tu tiempo libre y de tus niveles de inteligencia, porque nadie inteligente hace una tesis sobre Hegel. La gente inteligente está fumando porro, no estudiando Hegel, claro. Imagínate. Qué embole. En fin. O no. Ya está, chicas. Bueno, en fin. Entonces, lo que yo tengo para decirle a Battle, que a Battle le importa 3 pedos lo que yo tengo para decirle, pero no importa, yo se lo digo igual, acá, en esta grabación que estamos haciendo, que existe otra existencia que no es la existencia social, así que no necesariamente el tupí no deja de ser menos tupí porque a Dilma se le ocurre que él y el mono tití son igual a nada, porque no son sujetos de derecho moderno contemporáneo de un país occidental, judío-cristiano. No es que deja de tener menos existencia, de hecho tiene una existencia muchísimo más rica que cualquier sujeto promedio, solo que lo que pasa es que le viene la topadora y le desmonta la selva. Y no es que a nosotras no nos desmonta la selva, es que a nosotras ya nos desmontó todo lo que se podía desmontar, no queda nada para desmontar. Entonces por eso no viene el bulldozer y nos desmanta la selva, porque ya no queda nada ni adentro ni afuera. Estos todavía tienen algo que se les puede desmontar. Entonces la primera observación que hay que hacerle a Butler es que efectivamente hay una explotación del vínculo apasionado, porque es lo que hace que perseveremos en el ser, es decir, el ser con tal de ser acepta su sometimiento y su subordinación. Lo que pasa es que existe un ser, existe una existencia que no es una existencia social dentro de estos parámetros. Esto es lo que encuentra Antígona. Claro, pero estaba pensando en Medea que... No, Medea no. Medea justamente, la trampa de Medea es que Medea no la encuentra. Claro. No la encuentra. Sí, Medea desafía el poder, sí, Medea le gana el poder, sí, Medea a todo, Medea a full, por eso nos gusta, pero no encuentra una existencia social por fuera de su opresión. No, exactamente. Si me preguntas a mí, no. Por eso le contestan los mismos términos a Jasón. Jasón le pega un arrebato y bueno, ella lo hace mierda, ¿entendés? Porque con ella no vas a joder, si ella es Medea. Ahora, para hacerlo mierda, hace mierda cosas que ella quería. Esa es la verdad. Sí. Esa es la verdad. Entonces sí, en un punto sí, como le pasó a Adriana Cruz. Efectivamente, Adriana Cruz maldice lo que toca. Ya lo maldijo. De ahí no se sale bien. Ahora, para hacerlo, eliminó a su hijo, con el que en apariencia no había ningún problema, por lo menos, no es un hijo, no estamos hablando de una madre que se defendió de un hijo que la violaba o que le intentó matar. No ese es el caso. Problemas debía tener. Lo mató en venganza y dijo que lo mató en venganza. Sí, y después se mató ella. No conforme con haber matado al hijo para vengarse del marido sorete, después se liquidó ella. Así que pura pérdida. Pura pérdida. Me parece que Medea, por eso en el texto hablaba de esta película tan buena, que yo les recomiendo que si no la vieron la vean, La decisión de Sophie, donde en la dificultad, así como Medea representa los límites de la representación política y la posibilidad de existencia sin existencia social, con todos los peligros que eso conlleva y con todos los efectos colaterales que eso conlleva, que gratis no es, de eso estamos seguros. El otro tampoco, ese es el problema. A ver, que ser un sujeto subordinado tampoco es gratis. La sensación es naturalizar esa subordinación, es como que fuera el lugar de comodidad cuando... Sí, como si se estuviera mejor, ¿no? Si se estuviera mejor acá que allá. Pero bueno, me parece que Medea de lo que alerta es de jugar el juego del opresor. O sea, jugar en ese campo. En ese campo Medea lo destruye, porque Medea efectivamente es más poderosa. Pero no deja de jugar ese juego. Ese juego donde en realidad el que puso las reglas, el que dijo qué vale qué cosa, cuánto valen las cosas y qué es lo importante, lo puso Jasón. Y entonces ella juega en ese juego. Entonces me parece que Medea alerta de los peligros de jugar ese juego en esos términos. Claro. Pienso que cuál hubiera sido el devenir como inútil. Eso es lo que yo creo que no hay que pensar porque no lo dice la tragedia, hay que trabajar con el material que la tragedia tiene.
pero que sí, o sea, ese trabajo se puede hacer para pensar nuestros propios devenires. O sea, cuando se presentan estas problemáticas o problemáticas relacionadas. Ahora, en el único lugar donde yo le doy la razón absoluta, sin ninguna adenda y ninguna observación a Judith Butler, es de la explotación del vínculo apasionado de los niños, que en realidad ese es el modelo paradigmático que ella toma. Porque los niños, que son como un estado de los niños, lato sensu, y de ahí el texto de Edelman, ¿no? Porque también es medio como una fantasmagoría lo que ella está hablando, pero bueno, no importa. Niños y niñas, en realidad, como son ese lugar limbo de sujeto, en realidad sí son sujetos, nuestra cultura los reconoce como sujetos, en el sentido que tienen derechos y están jurídicamente tutelados y protegidos, como lo estamos los sujetos, pero a su vez son sujetos completamente dependientes. Esto es una construcción histórica. Ustedes ya vieron el texto de Shulamit Firestone, o sea, acerca de Suprimamos la niñez, donde Firestone dice, bueno, esto no fue siempre así. Sí, no sé dónde leí hace poco para la facultad que en realidad los niños empezaron a cobrar importancia ya más entrado en el capitalismo, cuando dijeron los chicos son futuros trabajadores, no podemos dejar que se sigan muriendo como se morían, porque antes tenías hijos y de los no sé cuántos que tenías sobrevivían 2. Entonces el Estado moderno dice, no, los necesitamos, antes del Estado moderno, los necesitamos para laburar. Entonces ahí empieza, bueno, y todo lo que es, no, pero está bien lo que estás diciendo, sí, María. Simón también dice en el segundo sexo, como cuando el ser humano se empieza a sentar, como que también tipo busca dejarle la tierra a alguien, incluso ya a partir de ahí. Y en Federici lo vas a encontrar eso. Silvia Federici también maneja esa hipótesis. De todas maneras, yo quisiera ver las tasas de natalidad versus mortalidad infantil de sociedades poco privilegiadas. A ver si estamos hablando de mortandad mucho más o menos elevada. Lo que sí es cierto que los niños medievales no eran tratados como niños. Y esto otorgaba cierto grado de independencia y autonomía. O sea, de allí ustedes ya conocen cuentos. Menos privilegios. Como siempre ocurre, menos privilegios es más libertad. Esto es así, es una máxima. Desde Atenas del siglo V hasta acá, esto es así. Las que tienen más privilegios son las mujeres atenienses. Vos, pero estás en el gineceo, tejiendo. No sabes leer, no sabes escribir, no vas al mercado, no haces las compras, ni siquiera crías a tus propios hijos. Pero no se puede hacer cualquier cosa con tu cuerpo. Bueno, lo otro tiene riesgos, te expones, pero estás afuera, no estás en el gineceo. Esto es igual. Entonces sí, los niños medievales probablemente no estaba UNICEF, no existía, no estaba Julián Weich, Un Sol para los Niños, no existían esas cosas, no estaba Cáritas, La Mar en Coche, no, te cagaban a palos todo el tiempo, pero a los 7 años ya sabías un oficio. Entonces si te cagaban mucho a palos te mandabas a mudar y te podías ganar la vida. Por ejemplo, esto es lo que... Pero esto, ¿cuándo más o menos ubicás eso de los niños? Según lo que dice Firestone, que dice Philippe Ariès es un historiador colaborador de Foucault. Yo no he leído su tesis sobre los niños porque no se consigue en la tesis de la construcción de la infancia, porque no se consigue en la Argentina. Pero he leído otros libros y es fantástico. Philippe Ariès, lean todo lo que consiguen de Philippe Ariès. Sobre la historia de la muerte. Sí, trabaja la muerte. En realidad es un medievalista que trabaja la muerte. Bueno, acá se lo conoce por el trabajo sobre la muerte y la manera en la que el capitalismo expropia la posibilidad de morir y los rituales de la muerte, que era un acontecimiento en el mundo antiguo hasta la modernidad, y coloca la muerte en el lugar de la masturbación, algo que se hace con vergüenza y a solas, de lo que no se habla. La gente, digo, no sé, en El asno de oro de Apuleyo, en Trimalción, este personaje latino celebra su muerte, hace como una pantomima de la muerte, en fin, no importa, al margen, ¿no? A lo que voy es, según la tesis de Philippe Ariès, que Shulamit Firestone menciona ahí en Suprimamos la niñez, a partir del capitalismo los niños empiezan a cobrar una relevancia que no tenían,
Y esa relevancia va en función de proteger el futuro del capitalismo, o sea, ni más ni menos. Entonces se los crea como niños, no eran niños, eran gente pequeña y se los crea como niños, ¿entendés? Entonces se prohíben ciertas actividades, se le dan ciertos derechos que parece que todo el mundo aplaude, que quizás haya que aplaudir, yo no sé cuál es la solución, pero ¿en qué redunda? En el vínculo, en la posibilidad de explotar el vínculo apasionado. ¿Cómo funciona esto? Sos un sujeto, sos un menor de edad, pero sos un sujeto, estás jurídicamente tutelado, bla, 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 pero dependés pura y exclusivamente de tus progenitores para existir. Y esto es así, no hay manera de existir sin esos progenitores. Son los que te dan de comer. Por ende, es mejor tolerar, aceptar e incluso amar, que esta es la mayor enseñanza. Esa es la enseñanza de la familia nuclear del heterocapitalismo. Enseñar a amar el sometimiento y la subordinación. Amar eso. ¿Por qué lo tenés que amar? Porque si no, no hay conatus, si no, no existís. Si el que te da de comer es el que te faja. El que te faja, cuando se pone, no sé, se pone peluda la situación, pero si no, es el que impone la ley. Vos no tenés posibilidad, no quiero ir al colegio. Ajá, bien, a ver si no vas a ir. Digo, de hecho, los mecanismos de coerción son tan sutiles que en realidad no se penaliza al niño que no quiere ir a la escuela, se penaliza al padre que no lo manda. Por ende, imagínate que algún padre se va a poner en riesgo porque tiene un guacho que no quiere ir a la escuela. ¿Entendés? Vas a la escuela. Es así. Ah, ¿no querés ir? Mira vos. ¿Entendés? O sea, vas a ir. Saben que ahora con la reforma, bueno, las reformas de los años 90, pero con la reforma de la ley de educación, es obligatorio ir al colegio. Es un delito no mandar a los hijos a la escuela. Claro que sí, que es un horror. Claro que es un delito, que es un horror que sea un delito. Por supuesto, cuanto el Estado más se te mete por la puerta, ya está dentro del Estado, si nos produjo como sujetos, encima le te vas a abrir la puerta. Bueno, entonces ese es el problema, la explotación del vínculo apasionado. Entonces, ¿qué va a decir Butler en Mecanismos Psíquicos del Poder? Que el problema no es tanto en el abuso sexual infantil, no es tanto que por supuesto que lo es, no está diciendo que no lo sea, pero el principal problema no es que haya un adulto especialmente un varón, que canalice unidireccionalmente y avasalle la sexualidad de un menor, sino que en realidad, en general, en el 90% de los casos, esto ocurre dentro de un marco y dentro de una situación donde la persona menor de edad afectada por esta problemática no puede sino desear eso, porque de eso depende su existencia. El mismo que te pega y te viola es el que te da de comer, te manda a la escuela, te compra la ropa. Entonces, vos no podés ni odiarlo, estás obligada a quererlo. Este es el problema. Por eso la niñez moderna es un espanto. Pagar terapia el resto de tu vida. Es un espanto. Los niños están obligados a querer a sus padres. Esto no ha ocurrido nunca. Los niños de la antigüedad no estaban obligados a querer a sus padres, puesto que no eran sus padres los que los criaban. Por ende no había ninguna obligación de quererlo, la que te criaba era la nodriza. Entonces, digo, el afecto estaba hacia la nodriza. Después, querer a papá y mamá era un extra, no es que no existía, pero era un extra. Por lo menos en las familias aristocráticas, es decir, aquellas que se podía dar el gusto de tener una esclava para criar a los hijos. Entonces, es la explotación de ese vínculo apasionado que trabaja sobre el conatus. Esto explica los casos de violencia de género también, porque las mujeres se quedan una y otra vez. Bueno, porque hay una explotación del conatus. Este conatus que puede ser como que vos estabas diciendo, María, del deseo de ser mamá, tener una pareja, ser una familia, que es un deseo que tenemos todas y que tenemos ese deseo de la casita en la pradera, familia Ingalls, sin reescribir una línea del guión. Digo, nada, ¿entendés? Nada, no se te ocurre ni siquiera decir, bueno, vamos a dormir en habitaciones separadas, nada, ¿entendés? Nada, no le haces un cambio al guión de Charles Ingalls, pero ni de en pedo, ¿entendés? Vos decís, che, no, vamos a pensar otra, que Caroline envejeció muy pronto, chica, se puso vieja el toque, ¿entendés? Nada, no. Miles tuvo. ¿En qué momento cogían? Si estaban todo el tiempo trabajando la tierra. Yo terminaría agotada. ¿Qué coger? No me toques. Vengo a adorar.
y darle de comer a todos esos monstruos. ¿Entendés? Como, no, horas amasando, chicas, no hay pascualina. No hay pascualina, hay que amasárselo todo, ¿eh? No, déjate de joder. En fin, entonces, el problema de el conatus contemporáneo o moderno, de la modernidad y de la modernidad tardía y del heterocapitalismo y todas estas cosas, tiene que ver con esto, con que produce un conatus subordinado. Entonces hay un deseo de subordinación. Esta es la hipótesis de Butler. Butler hace medio como un juego de palabras muy bonito, que es someter el deseo produce deseo de sometimiento. Entonces vos terminás adorando el sometimiento, lo adorás, deseás el sometimiento. Festejás. Cuando se casan y hacen esos casamientos. Se casan los hijos, la gente preñada. No sé qué, Lo deseás. Festejan. ¿Qué festejan? Festejan su sometimiento. Bien, la gente pidiendo trabajo, no pidiendo la abolición del capitalismo, ¿entendés? Claro. ¿Qué es lo que deberíamos pedir todas? No, trabajo. Déjame de joder, lo peor que te puede pasar en la vida, trabajar. No hay nada peor que trabajar. Bien. Efectivamente, Medea responde a estos parámetros, porque Medea es muy jovencita cuando Jasón desembarca ahí en la Cólquide para buscar el vellocino de oro, y Medea queda obnubilada por este hombre al cual ayuda, y ayuda de las formas más nefandas, no porque sean nefandas en sí mismas, no me malinterpreten, sino porque son nefandas para ella, lo que a ella le pasa con eso, desde hacer mierda a Psirto, su hermanito, hasta liquidar a sus hijos, pasando por el tío de Jasón, que al cual también asesina, por vía interpósito a persona, que son sus propias hijas, y lo que la convierte en una persona no grata ya no en la Cólquide, sino en todo el universo, más o menos. Entonces sí, efectivamente Medea tiene un conatus que podríamos definir en esos términos. Sí, yo creo que sí, efectivamente tiene el conatus, que para mí son de las políticas del resentimiento. Miren, yo tuve una alumna durante muchos años, Alicia, hasta que esto edítalo, por favor. Muy violento. Y en verano dormía, él la hacía dormir con frazada. Ella, que era calurosa hasta el invierno. Cuando murió, ella murió primero, él sacó la frazada. Amo las parejas. Las parejas son la manera en la que la gente se emputece. O sea, la gente sí, se emputece, así vive para emputecerse, para hacerse mal. Bueno, Medea tiene ese conatus, que es un conatus de resentimiento. Yo no sé qué es lo que tendría que haber hecho, no sé lo que tendría que haber hecho Adriana Cruz. No sé, a mí se me ocurren cosas que son ya del orden de la chapucería metafísica, te soy franca, ¿entendés? Si querés te las cuento, pero son de ese orden, no son del orden de la filosofía. Judith Butler, si ya nos pusieron un 1 con Spinoza, acá nos van a poner un 0. Pero creo que hay algo del orden del narcisismo y de la historia personal, como que en parte una es la narrativa que se cuenta, y el de perder importancia, ¿entendés? Si vos te contás una historia grandilocuente donde sos básicamente Kate Winslet del Titanic, pero salvando ¿cómo se llamaba? A DiCaprio, y después DiCaprio te pega un patadón por una piba que tiene las tetas hechas de silicona, vas y matás a tu hijo. Si en cambio te reís un poco de vos misma y te contás un cuento chistoso y decís, la verdad es que estoy más cercana a un sketch de Benny Hill, en una de esas, no sé, como en una de esas. Es buenísimo ese recurso. Y es un recurso chapucero. No es mío tampoco, como nada de lo que digo, te quiero decir, yo soy una gran ladrona, pero está bueno, esas son las enseñanzas de Don Juan de Castaneda, que ya a esta altura es un libro de autoayuda New Age, como ustedes ya saben, pero la de perder importancia personal y de restarle seriedad a la cosa, a mí me parece fantástica, porque finalmente, no sé qué le hizo se me ocurren muchas razones por las cuales matar a un hijo, básicamente que te deje tu marido, no es una. Creo que frente a eso lo que hay que hacer es una fiesta e invitar a todas las amigas. O hacerse lesbiana, o no sé, o reventarle la tarjeta de crédito, qué sé yo, ¿entendés? Bueno, vos separate y yo me voy a París con tu tarjeta, ¿entendés? Me acabo de comprar un pasaje con la tarjeta, ¿entendés? Como ahora la tarjeta se puede comprar hasta coches, ¿entendés? Como
no sé. Sí, nada que te descomponga, porque así... Exactamente. Eso es, no es moral. No es que está mal. No es moral. Es que la descompuso. Descompuso literalmente. Se tuvo que suicidar. Digo, no es que hizo insostenible la vida para su marido. La hizo insostenible para ella misma. Porque efectivamente, si bien hay una semejanza entre Adriana Cruz y Medea, los hijos de Adriana Cruz no estaban como los de Medea, ya muertos por un régimen que la precede. Como sí le pasa a Medea, esta cuestión de que son bárbaros, no son griegos, no. Entonces ella tampoco podía vivir con lo que realizó, ni con estar presa, ni... Por eso vuelvo a decir que me parece importante que ella le haya dejado ese mensaje a la hija, de que sea independiente, de que no sea lo que fue ella, porque así terminó, o sea, por no ser independiente, autónoma, tuvo que matar al hijo para vengar lo que el marido le había hecho. Digo, me parece como que ese mensaje de repente dice más de lo que parece. Sí. Sí. Yo creo que yo no conozco, quizás ya está hecho este trabajo, pero que un trabajo interesante es como pensar las prácticas políticas y los hechos políticos, sobre todo los hechos políticos contestatarios, en función de responder a la agresión o tomar la iniciativa ante la agresión, o sea, en el sentido de primerear el ataque porque existe la posibilidad de que te ataquen, frente a la venganza, ¿entendés? Como no es lo mismo un escuadrón de panteras negras haciendo un grupo de autodefensa para evitar el Ku Klux Klan, y si es necesario matar a un blanco, ¿entendés? Cosa que siempre es necesario, matar a un blanco es lo que hay que hacer, sobre todo si sos negro, digo, es la que nos cabe a los blancos, es lo que hay que hacer. Y otra cosa muy distinta es, no sé, pienso en, no sé, una cosa muy distinta es la venganza. Pienso que no es lo mismo ir a sacar un grupo de mujeres organizadas, como suele ocurrir, ir a sacar a palazo limpio a un abusador, que el caso de Adriana Cruz. ¿Entendés? Como, pero porque la única perjudicada en el caso de Adriana Cruz fue Adriana Cruz. Esto es así. Entonces, como que dista, no me parece que esas prácticas políticas que estoy citando, que sean del orden de la venganza, me parece que son del orden de la línea de fuga. Frente a esto de la venganza. Como la venganza es el yo, y el yo es siempre una cagada. El yo es el lugar donde el sujeto es un yo. ¿Qué es el yo? El yo es el que puede decir, es una creación contemporánea, es el que puede decir, yo soy tal cosa, estos son mis gustos, y defenderlo. El yo defiende su conatus. Para eso fue creado. Bien, ¿qué más? No estén tan deprimidas, chicas. Sí, como que están todas con una cara como si les no sé, como... Estaba pensando en la serie, como el regreso al Edén. Una que se la tiraron a la pileta y se la morfaba un cocodrilo. Y ay, ¿te acordás? Sí. Sí, se hace operar toda la cara. Y quedaba mejor. Y quedaba mejor que antes, sí. No, pero y vos dijiste que vas a retomar el tema de Spinoza y por qué el vínculo entre Spinoza y el feminismo. Bien. ¿Por qué? Ustedes me van a contar qué entendieron de ese vínculo. ¿Por qué hay una lectura o una posibilidad de lectura feminista de Spinoza? O por lo menos la hago yo. Les doy una ayudita. Bueno, yo creo que desde muchos, o sea, se puede agarrar desde muchos. Bueno, a ver. Por ejemplo, digo, uno de ellos es el tema de la sexualidad. O sea, Spinoza siempre que habla de lo que te compone, lo que te descompone, y de las afecciones y del cuerpo experimentando, eso iría totalmente en contra de la línea de la sexualidad y del género o de la sexualidad que define la sexualidad de una determinada forma que debe ser. Sí. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Qué inventa Spinoza? Inventa algo, lo inventa contra Aristóteles. Que todo se va a desprender de ese invento que son...
no sé qué es lo que inventa, pero en contra de ese binario, No. o sea, en contra de lo binario. La potencia. Él inventa la potencia. La potencia ya no como la piensa Aristóteles, como algo que está en potencia. Usualmente nosotros usamos la palabra potencia como algo que está en potencia, ¿verdad? Spinoza va a decir que la potencia siempre está en acto, no es algo que va a estar en acto, que puede estar en acto. ¿Y cuál es la potencia? ¿Cómo se define la potencia? ¿Podemos definir la potencia? Por la teoría podemos experimentar. Muy bien, exacto. La potencia no está priorísticamente definida por nada. Ni por una pertenencia a una clase, a un género, una especie, una taxonomía. Pero está como más particularmente cercenada en las mujeres. Vamos por partes, dijo Jack. Ya hablando de mujeres. ¿Cuál es la potencia de la gata Anita? ¿La sabemos? Bueno, no sabemos cuál es la potencia de la gata Anita. Vivimos en un mundo que ve a la gata Anita y dice un felino. Anita nunca cazó un ratón y ya no corre ni una pelotita que hay por acá. O sea, de felino no tiene nada. Vamos a decir las cosas como son. A duras penas salta y la verdad es que no es que porque está impedida, no es algo que le interesa hacer. No forma parte de sus partes constitutivas, esto hay que decirlo, nunca tuvo ese interés. No está dentro de sus intereses como singularidad. Entonces, el mundo aristotélico del cual nosotras somos herederas y víctimas coloca una manera de ser y de obrar del lado de una definición genérica taxonómica o de especie. Es decir, soy gato, por ende puedo tal cosa. Y está el gato onza, el tigre, la pantera de Anita en el mismo grupo de los felinos. Yo la miro a Anita y digo, bueno, ¿entendés? Como miro el Animal Planet, la veo a Anita y digo, bueno, no estaríamos entendiendo, ¿entendés? Como, no, bueno. Y sin embargo, el libro de zoología dice que eso es un gato. Ok, eso es un gato. ¿Se acuerdan el ejemplo del caballo que daba Deleuze? Yo tengo un caballo de carreras y tengo un caballo percherón. Me dicen que los dos son caballos, son equinos. Y también tengo una cebra. Ridículo, la cebra no se la puede ni montar. ¿Por qué estaría del lado? No es ni domesticable. ¿Por qué estaría del lado de los equinos? Es equino. Bien, cuando Spinoza ve estos tres animales, no los ve como pertenecientes al grupo equino. Los ve como potencias. ¿Sí? Dice, ¿cuál es la potencia de un caballo de carreras? Sí, la potencia de un caballo de carreras está claramente más cercana mira, un galgo, un chita, Ben Johnson y hasta siquiera un Porsche, un motor V8. O sea, no tiene nada que ver con un caballo percherón. Nada que ver. No puede tirar bueno, sí, puede tirar más que una. No es un animal que esté diseñado para tirar de cosas, hacer fuerza. Está diseñado para explosión y correr. Poco y rápido. Bien, ves un caballo percherón nuevamente, equino. Ahora un caballo percherón está más cerca de un buey, de un elefante, de un rinoceronte, de un tractor, de cualquier cosa. Tiene otra potencia. A mí me gustaría preguntarle a los que definen los motores en caballos de fuerza, ¿de qué caballo están hablando? ¿Están hablando de un pony o si están hablando de un percherón? Porque a mí no me está quedando claro el tema del caballo. Los caballos de fuerza de un motor V8. ¿Qué caballo? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que ve Spinoza. Spinoza ve potencias. ¿Cómo sabemos la potencia de Anita, del caballo, del termo, de nosotras? No la sabemos. A priorísticamente no la podemos definir. No importa que digan del caballo, de la Anita, del pony, lo que fuera. No se sabe qué potencia tiene. Hay que poner el cuerpo ahí, hay que tirar la carne del asador y ponerse a experimentar. Por supuesto, ya saben, con cautela. La primera página del libro que escribió Spinoza dice caute. Con cuidado. Lo haces a tontas a locas, te vas a la mierda. Y después ahí empieza la cuestión de los grados, pero después vamos, la que ya hablamos. Conecta ahí. ¿Tenés cierto lugar desde donde partís? En tanto la forma de algo, le da en parte la función. Digamos, yo tengo piernas, no voy a poder correr, salvo que agreguemos la tecnología. La tecnología está siempre agregada, porque de hecho vos no podrías correr sin las zapatillas. Próbamelo. Salí al asfalto y correte un pique. Me corro. Dale, salgamos ahora, Jime. Vas a volver con los pies hechos mierda. Pero me la corro. Claro, bueno, sí. ¿Quién te dijo que una persona en muletas o en silla de ruedas no lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Eso a mí... ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no hay cuerpo desnudo. Las cosas, el cuerpo, especialmente los nuestros. Yo digo que nunca, pero los nuestros claramente todos requieren una técnica. Para deslizar el cuerpo
siempre hay una técnica. Una técnica y una tecnología. Una técnica como un arte que tuviste que aprender, y una tecnología en tanto elementos protésicos que algunos, digo, son más evidentes que otros. Digo, estoy segura que, no sé, algún africano de alguna tribu puede correr sin zapatillas y puede hacer un largo trayecto. De hecho, los keniatas siempre tienen el récord de todas las maratones del mundo, porque parece ser que años y años corriendo maratones en el medio del Sahara. Pero, sí, pero no sin una técnica. Digo, una técnica que no es exactamente nuestra técnica de existencia. Pero vos, cuando vos hablas de técnica, hablas como desde el lugar más como lo plantea Heidegger, de que la técnica nos atraviesa, o sea... Ponele, sí. Es nuestro entorno la técnica, la técnica nos atraviesa. Yo digo, nuestro entorno es la tecnología. Claro. Y que en realidad la técnica son esas capacidades adquiridas y aprendidas y desarrolladas de diferentes maneras que te sirven para hacer una tal cosa, ¿entendés? Como si podrías correr quizás en el medio de la selva descalza, pero hay que saber dónde pones el pie. Probablemente nosotras, no importa cuánto entrenemos, cuán buenas corredoras seamos, vamos a poner el pie en el lugar donde está la tarántula. No me cabe la menor duda, ¿entendés? Y ya fue, ¿entendés? No podemos... A ver, esto se lo leí a un amigo que citó a Federici el otro día, me pareció maravilloso. La gente navegaba mirando las estrellas, pero también eran cuerpos conectados con el ruido de las olas. Yo cuando escucho el ruido de las olas, ¿sabés qué escucho? El ruido del asfalto, se parece a eso. Se parece a Avenida de Mayo a las 3 de la mañana. Ballard, a mí me viene Ballard a la cabeza, no me viene el mundo de donde vive Ulises o donde vive Jasón en las Argonáuticas. Yo ya estoy desprendida de ese mundo, por desgracia. Y no sé si se puede volver, si hay un mundo donde volver, pero la gente surcaba el mar y se iba desde donde, no sé, desde Groenlandia hacia el otro lado. Hay que andar en ese mar, sin nada, sin una brújula, mirando así para arriba y escuchando a ver cómo suenan las olas hoy. Va a haber un tsunami, mejor por acá. ¿Entendés? Y la realidad es que el Titanic se estrelló contra un iceberg y no pasó hace tanto tiempo. Y tenían un radar, ¿cómo no vieron el iceberg? ¿Entendés? No lo vieron, caramba, ¿entendés? Hay que ser boludo para no ver un iceberg, no es un ratón que no lo ves, una pulga, es un iceberg, es enorme. Bueno, entonces, a eso me refiero con técnica y con tecnología, como ese debate, ¿entendés? Como la técnica tendría que ser eso, puedo ver las estrellas, puedo escuchar lo que pasó con los tsunamis, cómo hubo gente que vio lo que hacían las aves y se mandó a correr, ¿entendés? Bueno, gente que todavía sabe leer a las aves, sabe leer lo que hacen y extraer un conocimiento de eso. Bueno. ¿Y a eso lo llamas tecnología o yo lo llamo técnica a eso? Eso es técnica. Sí. Yo le llamo técnica. Todo tiene una técnica, no es solo el mundo del humano. Cuando no, por eso digo, ¿y a tecnología qué? La casita del hornero, y el microchip. Pero la técnica no es algo... Lo más instrumental. Pero quizá lo estoy inventando, lo que estoy diciendo. Ponele. Pero no es solo del mundo humano, van juntas. ¿Dónde empieza una y termina la otra? Es como la interfaz de la tecnología. Es que, bueno, básicamente creo que Heidegger propone eso, digamos, como no es la tecnología o el hombre, digo. No, y de hecho yo lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo a partir de las lecturas de Simondon, que mis lecturas son muy escuetas de Simondon, es que en el mundo que llamamos animal también hay eso. Las represas que construyen los castores son tan o mejores que las nuestras. O el otro día estaba viendo un documental pedorrísimo, pero súper acertado, eso es Animal Planet, esa gilada, de cómo los lobos vuelven a Yellowstone y por volver los lobos se corren el curso de los ríos, una cosa que es... 12 minutos dura crecer. Después se los paso. Precioso, ¿entendés? Nada, no había lobos. Y vuelven los lobos. Y los lobos empiezan a comer tal cosa, que una población de no sé qué, que hace que los otros bichos no se coman el pasto, entonces empieza a crecer pasto y eso tipo junta tipo el sol que antes se caía, ahora ya no se cae y es otra cosa. Bueno, eso es un ecosistema. Sí, ecosistema. Eso es un ecosistema o un bioma. Pero nos fuimos a la mierda con las preguntas, no me acuerdo dónde estábamos, puta. ¿Cómo era la pregunta?
Las potencias y los... Bien, entonces, potencia. Entonces, no sabemos la potencia, los cuerpos no están definidos por su inscripción a una identidad, una taxonomía, una especie, un género, sino por lo que el cuerpo puede. Y no sabemos lo que el cuerpo puede hasta que no se pone a funcionar. Se pone a experimentar. Yo tengo una hipótesis ahí, es una hipótesis que está en crudo, que la verdad es que no tengo la más puta idea cómo resolverlo y nadie lo ha sabido resolver. Seguro que ahora vuelvo de las ocasiones con esto resuelto y es un Big Bang epistemológico del mundo espinociano. Yo lo que digo es que las potencias ya están definidas, tristemente. Tristemente para todas nosotras, igual seguro no, que... se cae abajo todo. No se va a caer nada abajo, le vamos a encontrar la vuelta, María, le vamos a encontrar la vuelta. Yo siempre le encuentro la vuelta a las cosas. Después de todas estas clases. No, pará. Esto ahora. No. Todo esto era para decir que el suicidio es una No, alternativa no, pero hay que interesante. desubjetivarse, está definida si somos sujetos. Ah, sí. ¿Se entiende? Hay que desubjetivarse. Lo que estoy tratando de decir, dice que no, lo que estoy diciendo es que sí tenemos potencias que son potencias de mujer. Y que sí están definidas por nuestra pertenencia a un género. Y que entonces hay que desubjetivarse. Y que hay que empezar a producir, ya estoy en la locura, la locura Mad Max. Hay que producir ciencia ficción. Hay que producir como... Hay que volver a construir ese bioma como los lobos, del cual no tenemos, ¿entendés? Para poder producir toda una nueva serie de personas que no somos, que no tengan la potencia ya definida por su inscripción, ¿entendés? Básicamente, somos mujeres, o sea, lo que querés decir así en líneas generales. Somos mujeres y hay que fugar de ahí. Claro, somos mujeres, yo no voy a renegar de que soy mujer. ¿Cuánto y de toda pesás? potencia. ¿Cuánto pesás? No sé, 50. No, pesás más, yo peso 50, no te hagas la No, te juro. Pero sos mucho más alta, María, aunque No, sea pero- solo pero los tiene- huesos pesan más, dale. Bueno, ponele, ¿entendés? Un pibe de 50 tiene más fuerza que vos. ¿Entendés? O sea, tristemente Sí, esto es así. bueno, porque... No debería ser así. Y no hay nada muscular ni osteoarticulatorio que esto implique que esto deba seguir siendo así. ¿Entendés? Pero eso es como nacen los La chicos... testosterona, vos también tenés testosterona. Sí, bueno, no, Si no, yo te no crío los hasta los mismos 10 años niveles. dándote un par de toques, como hacen todos los pibes en el recreo, cuando tengas 13 no te van a dar miedo los toques. No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, tiene que ¿Entendés? ver O con... sea, en la testosterona están todos los cuerpos. ¿Leíste el libro de Fausto Sterling? No. Ahí te va a cambiar o sea, el mundo. Están todos los cuerpos, pero no están las mismas cantidades. ¿Y cómo sabes las cantidades en las que tienen los varones? ¿Cómo te das cuenta? Los pibes esos que tienen celulitis y se les cae el culo, ¿qué tienen? No. Mucho o poca testosterona. Yo los amo, mis favoritos. O sea, es responsable de ciertos Y caracteres. claro, ¿entendés? Como diciendo... lee el libro de Fausto Sterling. ¿Cómo se llama el libro? Cuerpo sexuado. ¿Qué es bióloga? Sexuado. Anne Fausto Sterling. Fausto Sterling. No, ahora entiendo lo que quieres decir y creo que es que sí, que justamente sí, no, yo no puedo pretender no ser mujer. Llegar acá y ¿Cómo decir, que no? Sí, hay que pretenderlo, No, pero no, hay que pero pretenderlo en yo una no puedo serie de renegar prácticas. digamos, de toda mi cultura y de cómo no sé, no reniego de que soy mujer. Ahora, ¿cómo puedo hacer para ir escapando de a poco a eso? No, bueno, si yo supiera eso, lo patentaría y lo vendería y seríamos todas ricas. Yo no tengo la puta idea, yo soy otra Chiste que fracasada cada como vos. uno sería singular también la forma de No, jugar. claramente, igual ya sabemos esto de la singularidad, que yo ya he hecho una observación alguna vez al respecto, como ya tenemos suficiente experiencia histórica como para no meternos una y otra vez en las mismas situaciones, ¿entendés? Ya sabés lo que va a salir. Es buenísimo esto. Eso es la Biblia, amiga, yo no sé cómo no lo leíste todavía. Tengo otro, espera, ese lo acabo de sacar del horno, no lo leí. No, ese es el... Como la policía, lo que es mujer, lo que no es mujer. Buenísimo. Bueno, y acá está el otro. Le notifican que no es mujer. Recién salido del horno. ¿Lees inglés? Sí. Ay, todo eso, qué lindo. Ok. La arqueología de las hormonas sexuales. Para vos y la testosterona, ¿Pero Jimena. tenés el PDF? No tengo idea. Supongo que sí. Después lo buscamos por título, lo buscamos. Pensá que se me quemó la computadora varias veces. Ah, ok. Pero evidentemente lo tuve porque eso lo imprimieron de un PDF que yo lo pasé hace mucho tiempo. Bueno, entonces,
como mi hipótesis es la siguiente, que efectivamente ya están, las potencias ya están definidas en nuestros cuerpos por una inscripción identitaria y que habría que encontrar la manera de tener devenires. Los devenires, a diferencia de las identidades, los devenires no significa que vos vas a hacer tal cosa, como una salida y una llegada, sino que vas a tener un devenir. Por supuesto, el devenir no es ni un fantasma, ni una mentira, ni una ficción. El devenir ocurre, digo, no sé. Una puede tener un devenir gladiador, lo cual no quiere decir que una vaya a ser un gladiador. ¿Se entiende? Esa es la diferencia, y a mí me parece que ahí hay una puerta para pensarlo. Pero lo que va a decir Spinoza al respecto de la potencia, y esa es la relación entre Spinoza y el feminismo que a mí más me interesa, sobre todo el feminismo, transfeminismo, posidentitario, como le quieran decir, es justamente, pásamelo si no te incomoda, es justamente que, de nada, es justamente que nuestra potencia no está, por lo menos de manera completa, si hacemos caso a mi hipótesis delirante, no está de manera completa o de ninguna manera definida por nuestra pertenencia a un género. Esto y decir que mujer no se nace, se llega a serlo, es lo mismo. Esto y decir lo que dice Wittig, que en realidad la mujer es la producción del otro dentro de la heterosexualidad como régimen político, es el paro positivo antagónico, variable menor de varón, es lo mismo. Es lo mismo. Es decir, entonces es un producto, es una producción. Puede haber, a nosotras nos dijeron que éramos mujeres y podemos hacer otra cosa con eso. Básicamente eso. Mujer entendiendo mujer tal como la entiende Wittig o Simone de Beauvoir dentro de nuestras sociedades. No sé, quizás haya otras donde ser mujer no sea un bajón. En nuestras sociedades es un bajón. El ideal regulatorio que lo vigila todo cual gran hermano del ser mujer es Maru Botana. La que más premios obtiene es la que más se parece a Maru Botana. Esta es la que le va mejor. Le va mejor. Igual es imposible que te vaya bien siendo mujer. Siendo mujer que nuevamente no tiene que ver, no es del orden de lo visual, ¿se entiende? Es del orden de lo subjetivo, de la potencia, del deseo, del conatus. Y podríamos decir, por ejemplo, que trayendo a Antígona y a Medea, la diferencia sería, por ejemplo, que Medea, dentro de su ser mujer, o sea, lo que hace ella por ahí es, dentro de, justamente, sin salir de ser mujer, o sea, siendo mujer, esa construcción, en vez de atravesarla, en vez de fugarse de la construcción de mujer y devenir algo más, ella por ahí lo que hace es como reordenar los elementos de esa construcción para empoderarse, pero siempre dentro de ser mujer. Medea. O sea, vendría a ser como ese tipo de feminismo que intenta, o sea, digamos, como... Feminismo de la igualdad. Claro, el feminismo de la igualdad vendría a ser eso, y Antígona vendría a ser como un feminismo, o sea, un escapar de ser mujer, Sí. un devenir lesbiano. Sí, o un devenir, quizás yo no me atrevería tanto a decir como un devenir lesbiano, Lo pero digo claramente por el un texto, devenir no o sea, humano. Claro. Claramente, entendiendo lo humano como aquello que está definido binariamente, digo, cosa que un castor nunca se ha preguntado de qué sexo soy, ¿entendés? O, ¿qué me gusta el castor? Nunca se preguntó, Anita misma nunca se preguntó. Nada, simplemente está ahí. No se está preguntando, no se está haciendo preguntas de si la mano de Jimena la convierte en lesbiana, ¿entendés? O no. ¿Entendés? Como simplemente está bueno eso, se queda ahí. Si le aprieta la oreja se va a ir. Fin. Es muy simple. Es muy simple y es muy saludable también, esa manera de verlo. Sí. Sí, decía lesbiana más en relación con el texto que vos escribiste. Claro, que no sí, tenía sí. que ver con ser lesbiana o no ser, sino con ser escapar. Mira, cuando a mí me agarrás en días optimistas, hoy no es uno, pero cuando me agarrás en días optimistas, pese a que me río, no es uno. Cuando vos me agarrás en un día optimista, yo creo que esta fuga hacia el mundo de las potencias puede ser hecha por cualquier cuerpo. Y esto es como una petición de principios, es casi como creer en Dios. ¿Entendés? Como los creyentes creen en Dios, como algo de lo que vos te aferrás, porque si no es todo muy bajón, hardcore, ¿entendés? Y vas a tener que salir a matar a tus amigos, y va a estar todo mal con un montón de gente que en el fondo es bastante copada.
Pero en un mal día yo creo que los varones solo tienen que morir. Perdón. Y que la verdad es que no hay manera. No hay manera de que fuguen y que ponele que tengan un devenir lesbiano. Solo son chabones. Pero sí, ¿lo viste? A veces. ¿Pero por qué? Porque están en un lugar privilegiado y porque no renunciarían a ello. Bueno, eso desde ya, igual, viste cómo es el poder, se toma. Si algo Medea deja en claro es que lo que hay que hacer con eso es te cago cascotazo, vas a ver cómo lo largás. Digo, hay muchas maneras de tomarlo. Y quizás porque ya no se puede hacer nada, o sea, ya está como tan atrofiado esa subjetividad que no hay posibilidad de venir. ¿Y qué pasa con la mujer que justamente... No me vas a hacer preguntas tipo oráculo de Delfos porque te contesto tipo oráculo de Delfos. No, pero digo, ¿qué pasa con la mujer oprimida que lucha por su opresión, digamos, como para decirlo de una manera así como... Y bueno, estas somos todas nosotras. Bueno, no, pero la que se pone así como hay que ser madres y hay que ser marubotana, y si no sos marubotana, a la cárcel. O no sé, tengo idea qué hay que hacer. O sea, ¿qué es eso? Yo en Peor principio eso, no las ¿a tengo quién muy mataría? cerca. Pero ahí ¿quién matás? Matás al tipo. Pará, María, pará de matar. matar gente, pará, pensé violencia arriba. El manifiesto. Ahora ella que está compartiendo. Violencia arriba la agarró, de venir manifiesto violencia arriba de María. Valeria Solanas, el manifiesto. El SCUM, sí. Sí, que también matar a las Mataste a todos, pero la dejaste a Maru Botana caminando. Ya lo por dijo la calle. Virginia Woolf, hay que matar al ángel de la casa, al ángel del hogar, la princesita, la muñeca. Claro. Hay que dejar de sonreír para caer bien. O hay que reírse, ya lo leímos el texto de Virginia Despentes. Hay que reírse tanto que se te vean las muelas remanchadas o los dientes que te faltan, que es lo que nadie quiere mostrar. ¿Qué sé yo? No sé. No sé qué hay que hacer. Mira, María, yo siempre pienso esto. Yo no sé qué hay que hacer con las demás. Apenas a veces, como más o menos sé qué tengo que hacer conmigo. Y me parece que ese es un re buen lugar. No, pero te lo preguntaba no por lo que yo tendría o lo que nosotras tendríamos que hacer, digo, pero en esos malos días que vos querés matar a todos los hombres, digo, en esos malos días. Y yo siempre voy a ser un poco torta, justamente porque siempre le tengo más paciencia a las mujeres. Bueno. Eso es lo que define mi lesbianismo. No tanto mi gusto sexual, sino mi eterna paciencia. ¿Por qué? Porque porque yo soy mujer y de ahí vengo y sé lo que cuesta. Sé exactamente lo difícil que es. Siempre, incluso cuando sos marubotana. Estoy segura que al marido de Maru le va mejor. Estoy segura. Estoy segura que labura menos que ella. Es cierto. Es así. Eso no quiere decir que no la odie. La odio mucho, pero... No es como peor el hecho de que sabiendo incluso esto, habiéndose dado cuenta, porque ella es mujer... ¿Y cómo se va a dar Pero no se dio cuenta? cuenta ¿Quién de lo... nada ella. A ver, si la opresión generara conciencia, Marx hubiera tenido razón y Marx es el tipo más equivocado de este planeta. Está tan equivocado Marx en todo lo que dice que se convirtió en un aparato de captura, donde la gente piensa que se dice marxista y hace la revolución. Y en realidad lo único que come es choripán en la puerta de la facultad. Claro. O sea, ¿no pensás que Yo lo que digo es que la opresión no genera conciencia. La opresión lo que genera es miseria. Vos querés una persona realmente soreta, oprimila al máximo. Y eso es lo que te queda. Te queda un sorete. Lo que dice... Sí, como esa cosa vertical del ejército de tipo como Sí, no es que el ejército dice, ay, mirá, me acabo de dar cuenta de la opresión, me están bailando. No, lo que quieres es escalar... Escalar. Vos lo veo todo el tiempo en el tatami. Quieren llegar a negro para hacerle, no, para decir ya no me banco más este pelotudo, que es este profesor idiota, que está todo el tiempo torturándome, dejándome moretones cuando muestra la técnica. ¿Para qué? Si la sí, para hacérselo a otro. Sí, claro. Pero eso con todo, ¿no? Es como... De la gente de la opresión, nunca de la opresión sacamos nada. Lo único que sacamos es miseria. Miseria, resentimiento, enojo, horrible.
Te digo, no creo que Marx tenga razón. Y acerca de qué me enoja menos, no sé, depende del día. Chicas, ya me están preguntando cosas que dependen del día. ¿Qué me enoja más? Claro, ¿qué me enoja más? ¿A quién matarías? ¿Qué matarías primero? ¿A quién matarías? Claro, como, ¿qué te enoja más? ¿Un negro que oprime o un blanco que oprime? No, un blanco, siempre me enoja más un blanco. Nada me enoja más que un blanco que oprime. ¿Qué sé yo? Pero eso es tan personal. Sí, nada me cae peor que Donald Trump. Donald Trump está en la Pero si pirámide. Donald Trump fuera discapacitado. Donald Trump disca. Donald Trump nunca va a ser disca. O sea, nunca se va a asumir en esa identidad. No sé, al respecto, miren, yo les puedo transmitir algo que yo aprendí de la lucha anticarcelaria de mis años mozos. Que en realidad la lucha anticarcelaria no es por todos los presos, es por los presos que se sublevan adentro de la cárcel. La gente que hace lucha anticarcelaria, por lo menos la gente que hace en serio lucha anticarcelaria, no lucha, obvio, lucha por la abolición de las cárceles como concepto, institución y demás, lo cual me parece perfecto, pero después vos no trabajás en la militancia con cualquiera, ¿entendés? Con el soplón del pabellón. Claro. Vos trabajás con el chabón que se le para de guantes al guardia, ¿entendés? Con el que no tranza, con el que, no sé, con el que logra hacer las micro cosas que hay que hacer ahí, ¿entendés? No con el chabón que se baja los lienzos y es el chupaverga de los milicos para conseguirse media banana más. O una entera. Ese no cuenta. No. Y está tan oprimido como el otro, pero ese no cuenta. Vos no militás para ese. Bueno, sería lo mismo, ¿entendés? Como depende de qué opresión. Lo cual no quiere decir que yo no vea. Pero a mí me interesa más analizar por qué ciertos cuerpos trabajan activamente por ese sometimiento. ¿Por qué las mujeres competimos entre nosotras? ¿Entendés? ¿Por qué? Y especialmente porque competimos por varones. Porque está esa promesa de en un momento como pasar, no sé, pasar de orbital, ¿entendés? De ser un poco más, de quizás estar en un lugar un poquito más privilegiado. Entonces, ¿por qué competirías en el ejército por ser el que más le chupa la pija al de arriba? Y porque capaz vas a llegar a ser el de arriba. Y está esa promesa todo el tiempo de que de alguno de nosotros, no sé, en 10 años a uno le van a chupar la pija. Bueno, yo la sigo sin ver en el mundo de las mujeres. ¿Por qué competimos las mujeres por los varones? Yo la sigo sin ver. Explícame el paso a la categoría siguiente. Claro, estaba preguntándome por eso. Y también, en el ejército sí lo veo, pero lo otro no lo veo. ¿Por qué Medea mata a Glauce? ¿Entendés? Glauce no decidió ni su matrimonio. En la versión de Medea que nosotros vamos a escribir, Glauce se va a ir con Medea. ¿Entendés? Se va a ir y van a independizar a los niños, los cuales van a ser gays. Marica. No va a ser un casamiento igualitario donde van a no va a haber casamiento, vamos a vivir todos en común y coger todos con todos. Esta es la versión que vamos a escribir. Esa es la realidad. ¿Por qué la hace puré a Glauce? ¿Por qué no se va con Glauce? A ver, que ninguna mujer griega decidió nunca su matrimonio. Digo, Glauce no es la excepción, no es que está enamorada de Jasón. Bueno, es así. Wittig escribiría eso, acerca de la fuga de Medea con Glauce. ¿Y sí? Ustedes querían fuga, ahí la tienen. Vayan, escriban. Esa es la tarea. Tienen 3 semanas. Escribir a Medea. ¿Sabés que el problema a mí se me complica con la potencia y el deseo? Es que no tienen que ver, medio como alimenté yo eso, ¿viste? Como todos los delirios que digo yo. No tienen exactamente que ver. En realidad vos tenés una potencia, ¿no? O sea, la potencia no sabe... ¿Cómo? Sí. Habría que ver... No, habría que ver qué dice. ¿Vos te acordás? ¿Lo tenés por ahí anotado? Nada. Bueno, para la próxima, no te preocupes. O me lo mandás y lo vemos. Yo te voy a decir qué entiendo y cuáles son las relaciones que entiendo. Hay una potencia, no sabemos cuál es. Hay que salir a experimentar para saber cuál es nuestra potencia. ¿Bien? Eso es Spinoza, clásico. Ahora, esa potencia, ese experimentar, no está hecho solamente de acciones, en el sentido, está también hecho de cosas que son intangibles. Colocamos al deseo, por lo menos concédemelo a priorísticamente en ese lugar, es decir, la potencia también está hecha de deseos. Deseo ya no como falta, carencia, ¿verdad? Sino como máquina de producción y proceso. ¿Bien? Entonces,
parte de la potencia tiene que ver con tener ciertos deseos. Tener ciertos deseos como se tiene una cierta materialidad corporal. Digo, también esos deseos forman parte de cierta materialidad corporal. Entonces, si el sujeto está sujetado y es un subordinado, tiene deseos de subordinación. Y su potencia es una potencia de sujeto. Por ende es una potencia de pasión triste. Tiene pasiones tristes. Esto es lo que yo te diría. ¿Aclara algo o...? La vocecita. Pero busquemos después pásame, las dos tenemos el libro, el de mecanismos psíquicos, pásame la página donde lo estás leyendo, lo vuelvo a mirar y te digo. Ahora acordate que me voy el sábado, así que o antes del sábado o después. Pero sí, hagámoslo porque me interesa verlo eso, a mí siempre me interesa. Porque me parece que ella habla de deseo cuando ya se mete a hablar de los mecanismos psíquicos. Psíquicos, exacto. Antes viene hablando, pero habla, bueno, de potencia. Yo dije, lo leí varias veces y nunca entendí, no sé cuál. Claro, porque me parece que ella está pensando, cuáles serían esos mecanismos psíquicos que hace que las personas deseen su sometimiento. Ahí es donde habla de deseo. Y para, sí. No, pero ¿cómo sabes cuándo cuestionar ese deseo? Siguen con las preguntas oraculares. Claro, bueno, sí. O Mirá, sea, cuando tipo en realidad no sé. Eso, estás esto, traicionando. fracaso pedagógico, Jimena, que esto acabas de mostrar todo mi fracaso pedagógico. Mi fracaso pedagógico spinoziano acaba de revelarse en este momento. Spinoza, ¿qué te dice al respecto? ¿Cuál es la medida? ¿Cómo sé si algo me conviene o no me Por eso, conviene? la experiencia. No dice eso Spinoza. Pero ¿Cómo si es sé si algo me constitutivo conviene? o- Desde Spinoza. Si me compone o me... ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? En el cuerpo. Está bien, ¿Y cómo pero sé si me compone? Porque no si me feliz, descompone. Muy bien, estoy alegre. Eso Estoy era alegre. la palabra, Bien, pero era la- estoy alegre. Pero si me descompone. ¿Pero estás alegre? Si me descompone como sujeto subordinado. Pero ya nos metimos en cosas graves. Vos sabés es lo una que... cosa buena, entonces es como menos por menos más. Efectivamente, yo creo que dejar de ser varón y convertirse en mujer trans es lo que hay que hacer. Bueno, Que matar al macho es lo que hay que hacer. Cortarse Ok. la chota, pumba. Ponele. Bien, todas mis amigas transexuales, adelante con los vamos con faroles. eso. Pero, o sea, pasás por... O sea, ¿y cómo sabes si en ese momento como que te estás Pero siendo realmente fiel a vos? Esa es una adenda espinosa, eso no es espinosa, eso es delirio trans, ¿entendés? Es delirio trans. Sí, efectivamente hay partes constitutivas, no, pero Nietzsche sí es el que va a decir que hay que destruir cosas, si uno quiere precipitar acontecimientos, y lo va a Bueno, decir... y la instrucción no siempre va a ser feliz tampoco, o alegre. Alegre sí, quizás feliz no. Ok. No son la misma cosa. De hecho, no son la misma cosa en el léxico espinociano Es como, yo tampoco. siento que No, por eso un dije momento en feliz, que tenés como una me quedé esquizofrenia en el que En lo único- cualquiera de las dos Alegre, algo sí. te va a estar diciendo No va a... que está bien y algo te va a estar diciendo que no. No va a producirse de esa manera. Pero sí que las cosas se complicaron. ¿En qué sentido se complicaron? En que los mecanismos psíquicos, o sea, a vos te premian por tu subordinación, no te castigan, te premian. Y eso es lo que tu cabeza retiene. Te premian, te va mejor. No vale lo mismo una madrecita que yo. No, claro. Fin de la ecuación. No vale lo mismo. Entonces te dan premios. Por supuesto son premios que a mí me hacen ruido, pero bueno, no dejan de ser premios. No me perdí con los premios. Que en realidad te pone feliz, no alegre. Como una Alegre es ilusión. incremento de la potencia. Miren, alegre Sí, no es alegre. jiji jaja. Alegre es incremento de la potencia. Es como una alegría ilusoria. Como Eso, felicidad, la, una felicidad. pues. la felicidad no es la alegría. La alegría quiere decir incremento de la potencia. Esa es la medida spinociana. ¿Te pone alegre de venir mujer trans? Adelante. No importa lo que tengas que cortar. Es esto. Ahora, el mundo es el mundo de la felicidad. Te dan premios. Salís al mercado, te tomás el colectivo, estás con el bebé, te ceden el asiento. Estás embarazada, te ceden el asiento. Todo el mundo te trata como en almohadones. Ay, qué lindo, vas a ser mamá. Todo divino. ¿Entendés? Te dan premios. Y vos decís, qué feliz que soy. Pero no se incrementó la potencia. Para que se incremente la potencia, a veces hay que hacer cosas que son del orden del dolor, no producen Por mucha eso. felicidad.
desgastan, erosionan, cansan. Y igual el incremento de la potencia tiene que ver con una cosa moralista, ¿no? Tipo, a cosas que nosotros pensamos que incrementa la potencia. No, pero... lo piensa el cuerpo. Y es singular. No puede ¿Y cómo ser... se ve eso? Vos lo sabrás. ¿Cómo lo piensa el cuerpo? El cuerpo piensa. La razón en Spinoza está en el cuerpo, no en la cabeza. Y a mí me incrementa la potencia hacer kickboxing. No, si no Mirá sería cómo tengo la pierna. ¿Qué te pensás que esto es moda? como comprar una... A mí me incrementa la potencia, yo estoy segura que me incrementa la potencia. Estoy toda rota, no sabes lo que me duele la espalda hoy. Yo es que estoy convencida que me incrementa la potencia, que me pone más contenta, más alegre, que doy mejor la clase, que todo es más feliz y que me para la cabeza. Me la para en seco, no pienso gilada. Yo no sé, si te llevo a vos, quizás vos salís vomitando y decís, ¿qué hicimos? ¿A dónde me trajiste? Llévame a comer helado, ¿entendés? Te lo dice el cuerpo lo dice, hay que poder escucharlo. Yo sé que suena hippie, pero no es una cosa moralista de que sabemos qué cosas hacen bien y qué cosas hacen mal. No es así, es el orden de la ética. Tenés que ir y ver, tomar la clase de boxeo. ¿Te gustó? ¿Te hizo bien? ¿Te sentiste grosa? ¿O dijiste no? Con cautela. Yo quiero estar atrás de la computadora o tejiendo. Y después yo creo que hay experiencia histórica. Y que hay dispositivos que son dispositivos de la modernidad, no estuvieron siempre ahí. Son dispositivos contemporáneos que ya tenemos suficiente evidencia histórica como para no ir y decir voy a tener un devenir ahí, con esto precipito un devenir. ¿Por qué? Porque son órdenes mayores. Órdenes mayores quiere decir que son la producción del capitalismo extremo, ¿entendés? ¿Quién tiene un devenir en una fábrica haciendo turnos? ¿Entendés? Nadie. Eso no es que es moralista, una moral invertida y trabajar está mal. Es que eso también te desgasta el cuerpo, pero te lo desgasta en un lugar donde no hay incremento de las potencias. Te vuelve máquina. En el peor sentido de la palabra máquina, no en el buen sentido de la palabra máquina. Te vuelve no máquina de guerra, te vuelve una pasión triste hecha carne. Entonces, que no te vas a meter en un turno de fábrica para ver si de ahí precipitas un devenir. Ahí ya tenemos experiencia histórica. Casarse y tener hijos. ¿Vos conocés alguna que sea feliz? Bueno, yo ahí tengo... Yo te apuesto guita, ¿entendés? Vos me traes una. Claro, todas van a decir que están re felices. Están para el orto. A mí no me mienten. O sea, realmente, yo, digamos, estoy de acuerdo, pero no puedo haber una porque si no finalmente te estás... No, son todas esclavas, estoy segura. Estoy segura. Eso es una petición de principios. Claro, estoy segura. Esa es una afirmación, eso es una certeza, ¿entendés? Es una certeza. No. No es del orden de la comprobación empírica y de la estadística. Es del orden de las afirmaciones vitales. Es de otro orden, Jimé. Cuando yo hago estas afirmaciones, no es que yo hice estudio cualitativo o cuantitativo para comprobarlo. Es del orden de las afirmaciones. La filosofía no está hecha con bases de datos y estadística, está hecha con afirmaciones vitales. Yo de ahí puedo extrapolar una teoría. Wittig arma una teoría haciendo esta afirmación. Y arma una teoría la cual invita a las no solamente a las mujeres, invita a todo el mundo a liberarse de lo que le hizo el capitalismo, que se llama heterosexualidad como régimen político. Eso es una afirmación. No es ir una por una a ver, qué sé yo, si alguna hay, no es relevante. Es como la violencia de género. Claro, no si es algún relevante tipo le el pegaron caso, alguna vez sí, y lo no. mataron, no es estadísticamente relevante. Está bien, no entiendo. Sí, yo siempre digo lo mismo cuando hay gente muy pelotuda que te dice, ay, ¿qué pasa cuando al hombre le no sé qué? Yo ¿Qué celebro. le importa? Saco el champán, pum, descorcho. Bien, bien ahí. Es Por una fin boludez. una. Por fin una que se atrevió, ¿entendés? Por fin una. Pero es verdad que hay gente que te dice, ay, ¿qué Tengo pasa? una amiga que es peor y dijo, hizo bien, seguro tenía motivos. Así, es lo máximo, Delga. Delga te dice así, te dice, no, hizo bien y seguro que tenía motivos. Por algo será, te dice eso. Algo habrá hecho. Algo habrá A hecho. él no se aplica, a eso se aplica. Claro que sí, pero eso no es del orden de lo podemos demostrar científicamente, es del orden de una afirmación vital. Y hay que partir de ahí para construir una teoría. Si después se te desarma Claro. todo, O sea, si hay, digo, como entiendo yo, digo, si hay casos excepcionales, son casos excepcionales, digo, si hay cada tanto una mujer que puede... pero además que no hay excepciones. Siendo Pero hay- tipo la más femenina y además más Maru. Bueno, no sé si va a ser Maru es mal, muy feliz, ¿Sabes? ¿eh? Pero ¿cómo
sabes si sos feliz ahí. Maru es muy feliz. Yo sé Es que Maru es fácil feliz. Sí, es fácil ser feliz ahí, pero no sos alegre. Es el tema. Maru es súper feliz. Malo. Pero debe pasarla fatal cada vez que se encuentra una arruga en la cara. No está muy incrementada en las potencias. Y cuando se quede sin plata, vamos a ver lo que le dura la felicidad. Pero Maru es súper feliz. Igual insisto, como principio metodológico, más que contestar a tu pregunta o convencerte. Como la filosofía trabaja de otra manera, trabaja con afirmaciones. Una afirmación es una petición de principios. Es eso, ¿entendés? Como partimos de aquí. Si después no se puede seguir en el sentido no se puede producir la inferencia, No puedes revisar. entonces está mal el planteo, pero de aquí partimos. No quiere decir que no haya casos, de hecho, está todo hecho de casos excepcionales, como, no sé, vas y estudias, no sé, por ejemplo, sabemos que los monosílabos no llevan acento, ¿verdad? Sí. No llevan acento. En el español los monosílabos no llevan acento. Entonces, ¿por qué de el imperativo lleva acento? Ahí tenés una excepción, una irregularidad, ¿entendés? Entonces está lleno de irregularidades. Pero las irregularidades no hacen a la norma. Claro. O sea, es como vos En el te sentido del plantás- axioma, norma en el sentido de axioma, ¿eh? Te plantás en un marco teórico. Si después, en definitiva, tenés que cambiarlo porque no te funcionó. Pero eso es. Planteas un axioma. Claro. Un axioma no se discute. Es eso. Pero vos o sea, cuando vos decís, bueno, yo parto de esto, como decías vos, de las afirmaciones. Sí. O de los que... Sí, una afirmación Digo, vital. vos estás construyendo tu marco teórico y estás diciendo, bueno, yo voy a partir de acá. Para mí esto es una afirmación. Si no estás de acuerdo, no sé, no leas mi libro. Les voy a dar otro ejemplo. Un ejemplo de matemática filosófica. Pitágoras. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras solo funciona con números naturales. Sí. No deja de funcionar, ¿entendés? O sea, que solo funcione con números naturales no significa que deje de funcionar. Fin. Después hay gente que se inventó otros números y no te sirve el teorema de Pitágoras. No te sirve ninguna de las teorías pitagóricas en cuanto empezás con otros números. Y hoy sabemos que hay un montón de otros números, no solamente los números naturales. Bueno, va por ese lado. Okay. ¿Cómo sabés si algo le conviene a tu cuerpo y lo compone? La alegría. Yo insisto, la alegría no tiene que ver con un sistema... Que no pasa por lo racional. No, para nada. No pasa por acá, pasa por el cuerpo. Es completamente materialista Spinoza y tampoco tiene que ver con reírse o no reírse. Tiene que ver, ya los habíamos visto, pasiones, que hay dos, pasiones tristes, pasiones alegres, y después hay alegrías de acción y alegrías de pasión. Las alegrías de acción son la inmanencia. Todo está para la mierda y vos te sentiste bien. Eso es la alegría. ¿Qué te la da? Yo no puedo saberlo. Igual sé que puede no dártela. ¿Por qué? Porque hay suficiente experiencia histórica. ¿Entendés? Como, la verdad, el matrimonio no te la va a dar. Estoy segura. La que me venga a decir que se lo está dando, miente. Lo que está confundiendo es alegría con premios. Skinner. Digo. Y tenemos una disciplina muy extensa en ese método, ¿entendés? Confundir como... Eso es ser humanos adaptados. Entonces, como todo el mundo te reconoce y te trata bien, vos decís, ay, qué feliz que soy. Va todo. ¿Entendés? Bueno, eso. Bueno, qué suerte de haberlas angustiado un poquito. Creo que me voy a pegar un... No, no, para nada.